Depósitos en camino, $1,900 del Seguro Social. Quienes estarán recibiendo su primer pago de casi $1,900 del Seguro Social en tan solo unos días. Como bien sabemos, la Administración del Seguro Social tiene un calendario especial para el pago de estos beneficios, incluyendo aquellos que están destinados para millones de jubilados en los Estados Unidos y en diferentes programas como el SSI, el SSDI, los veteranos y pues también los pensionados. Pues ya estamos en el mes de enero 2024 y en tan solo unos días estará llegando el primer pago aumentado dirigido para los jubilados del Seguro Social. Veremos las fechas y los montos que estarán recibiendo. Junto a esto también estaremos hablando de cómo es que la próxima semana justamente también se está habilitando un nuevo programa de estímulo económico. Se trata de un programa que dará $500 mensuales, dando un total de $9,000 en 18 meses. Veremos exactamente en qué estados se estarán habilitando estas solicitudes y qué debes hacer para poder ser elegible y de este modo aprobarse con este programa. Los pagos de jubilación del Seguro Social son importantes. Va dirigido para millones de personas adultas mayores, y es que debido a que suelen ser los únicos ingresos que tienen para solventar sus necesidades, es que este programa se hace tan importante. La distribución de estos beneficios se realizan en diferentes días para poder cumplir con toda esta demanda. Esta es la razón por la cual solo algunas personas pueden recibir su pago de casi $1,900 en esta semana. La Administración del Seguro Social controla 3 programas que son muy importantes para los estadounidenses, que son los pagos por jubilación, los pagos para personas de bajos ingresos y los pagos para discapacitados. Prácticamente hablamos de pensión, SSI y SSDI. Hablando específicamente de los beneficios para el retiro, hay un calendario que permite que las personas adultas que lo reciben sepan cuándo tienen que esperar sus pagos. Por lo general, la Administración del Seguro Social envía los pagos de jubilación del Seguro Social con base en el día del nacimiento de los beneficiarios. Sin embargo, hay una excepción. Son las personas que solicitaron su retiro antes de mayo de 1997. Estos beneficiarios son los primeros en recibir sus beneficios de jubilación, prácticamente el tercer día de cada mes. Esto significa que en este mes de enero de este año 2024 recibirán su pago el próximo miércoles. La fecha de nacimiento de estas personas no afecta esta disposición. En cambio, aquellos beneficiarios del Seguro Social que solicitaron sus pagos de jubilación posterior a mayo de 1997 obtienen su dinero en diferentes días durante el mes. Esto va dependiendo de su fecha de nacimiento. Para saber exactamente cuándo, estas son las fechas de depósito acorde a este cronograma para enero del 2024. Los jubilados que nacieron entre los días 1 y un día 10 reciben su dinero el segundo miércoles del mes. Prácticamente estamos hablando del miércoles 10 de enero, que es el próximo pago que estaremos viendo. Luego, los jubilados que nacieron entre los días 11 y 20 reciben su dinero el tercer miércoles del mes, el cual prácticamente en este mes de enero sería el miércoles 17 de enero. Y por último, los jubilados que nacieron entre un día 21 al 31 reciben su dinero el cuarto miércoles del mes, que en este mes de enero sería el 24 de enero. De acuerdo con el ajuste por costo anual del Seguro Social, el COULA, el aumento es de un 3,2%, en el cual las personas jubiladas recibirán un pago promedio entre $1,885 a $1,900 en este año. Este aumento, más o menos, equipara a unos $57 con respecto al año anterior. Hay que tomar en cuenta que los casi $1,900 que se estiman son un promedio, ya que la cantidad exacta depende de cada caso independiente. Este COULA, como se le conoce comúnmente a este ajuste por sus siglas en inglés, se le aplica a todos los beneficios que envía la Administración del Seguro Social. Entonces, esto significa que los pagos de seguridad de ingreso suplementario y seguro de incapacidad del Seguro Social, el SSI y SSDI, también deben reflejar un aumento en este año.
Los pagos de discapacidad del SDI se manejan con base en el mismo calendario de los beneficios de jubilación. En cambio, los pagos del SSI tienen una fecha distinta de depósito. Pues muy bien, ahora queremos hablar sobre este cheque de estímulo estatal con un monto total de $9,000. Se trata pues de un programa estatal llamado Uplift Harris, mediante el cual se estará enviando cheques de estímulo de $500 cada mes durante 18 meses. De acuerdo con los líderes locales, este prácticamente es un esfuerzo para poder brindar cierta seguridad financiera a los residentes de Texas. Si quieres obtener este alivio económico total de $9,000, lo primero que debes saber es que debes ser residente de Texas. Lo segundo es que debes enviar una solicitud a partir de este próximo 8 de enero, o sea, en 3 días, y con ello tendrás la oportunidad de participar en este programa. Por ahora, pues, es un programa piloto que de funcionar se quedará establecido y fijado para años futuros. En total, los elegidos podrán recibir un estímulo económico de $9,000. Según los cálculos, se espera ayudar por lo menos a 2,000 residentes con este innovador proyecto estatal. Todos los cheques que se enviarán de manera mensual. Hay que aclarar que la ayuda no será para todos. Los residentes obviamente tienen que cumplir con ciertos criterios. Entre ellos tenemos ingresos por debajo del 200% del nivel de pobreza federal. Así como también pues deben residir en uno de los códigos postales seleccionados o en su defecto, que son prácticamente los que tienen mayor índice de pobreza. Podrás enviar tu solicitud a partir del 8 de enero. La manera más fácil es llenando un formulario en línea a través de la página web del programa. Puedes ingresar a ella desde el enlace que te dejaremos en la caja de comentarios. También puedes comunicarte pues directamente con la agencia. Vas a necesitar a la mano los siguientes datos o documentos que te vamos a decir. Para empezar, tu número de teléfono, tu dirección de correo electrónico, tu número de identificación y algún comprobante de la dirección de tu vivienda. El dinero, pues, podrá usarse para una variedad de servicios, tales como atención médica, servicios públicos, alquiler, alimentación o otras prioridades que requieran de un apoyo financiero. Para poder hacer realidad este programa, el estado de Texas está invirtiendo $20.5 millones. Este fondo viene proveniente de lo que ha sobrado del plan de rescate estadounidense, el cual, como sabemos, se autorizó para atender las contrariedades de la pandemia. Uplift Harris es el primer programa de ingresos garantizados en Texas, el cual ya es una realidad. Los solicitantes elegibles serán seleccionados y notificados terminando el mes de enero.